Queridos hermanos y hermanas, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión con su Espíritu Santo estén con todos en este día. Dios les bendiga grande y ricamente. Un saludo muy especial desde la Iglesia Evangélica Luterana en Paz de Ariporo. Y les invitamos nuevamente a este estudio devocional del libro de Hechos, dando continuidad a lo que hemos venido trabajando hasta este momento, y hoy vamos a dar lectura al capítulo 8, versículos 1 al 3, y dice así: Saulo persigue a la iglesia, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Amén. Dios bendice tu palabra, esta palabra escrita, esta palabra leída, cuyo autor es tu Espíritu Santo, quien en el inicio de la iglesia primitiva cristiana vino para toda la humanidad. Gracias, Espíritu Santo, porque a través de ella recibimos testimonio de las raíces de esa iglesia primitiva a la cual pertenecemos nosotros. Gracias, Espíritu Santo, por tu presencia y por tu compañía, y por ser ese maestro maravilloso que nos lleva por cada página de este maravilloso libro, creciendo en la fe. Bueno, el libro de Hechos nos narra que desde la muerte de Esteban, cuando este era apedreado, entre todos los que estaban en Jerusalén había un testigo de lo sucedido, y era Saulo. El capítulo 8 dice que este Saulo consentía la muerte de Esteban. Saulo fue uno de los más encarnizados perseguidores del cristianismo. En el siguiente capítulo vamos a hablar más de él. Pero después de esto hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y dice que todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria. El Señor Jesús había prometido enviar al Espíritu Santo, y le dijo a los discípulos que el día que el Espíritu Santo de Dios viniera sobre ellos, ellos serían testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Tal vez ellos en ese momento no entendieron cómo era ser testigos, pero aquí empieza la iglesia en el proceso de expandir el Evangelio. Mateo 10, 22 lo dice de la siguiente manera. Les invito a que miremos nuestra Biblia en Mateo 10, 22. Y dice: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y también les invito a mirar el capítulo 24, versículos 9. Dice: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Ya nosotros con esto podemos ir afirmando y confirmando lo que el Señor Jesús les había dicho a los discípulos, y cómo después del Pentecostés y después de que ellos empiezan a anunciar el Evangelio, las buenas nuevas del Evangelio, y empiezan a anunciar al Cristo muerto, al Cristo resucitado, al Cristo que dio la vida por la humanidad para perdonar los pecados y traer salvación, ellos empiezan a ser perseguidos. Entonces en este momento viene la persecución. Mientras que los apóstoles y los hombres piadosos, dice, llevaban a enterrar a Esteban y hacían gran llanto. Este Saulo
se ve como un hombre sin misericordia, ¿cierto? Como alguien lleno de odio. Asolaba la iglesia entrando casa por casa y se arrastraba a hombres y mujeres y los llevaba a la cárcel. Este Saulo perseguía a los creyentes. Nosotros vemos en la persecución más adelante que Dios siempre ha tenido un propósito con la expansión del Evangelio. Dios tenía un propósito cuando le dijo a los discípulos que por causa de él serían perseguidos. Dios ha tenido siempre un propósito cuando su pueblo ha sido perseguido, ¿cierto? Y eso nos hace mirarnos a nosotros hoy día. Tal vez no estamos siendo perseguidos a la manera de el inicio de la iglesia primitiva y de otros tiempos de la iglesia. Hoy vemos que el Evangelio se expande, no precisamente en este momento, en nuestro contexto, por causa de una persecución, sino que estamos viviendo tiempos diferentes, pero que de alguna manera están haciendo que el Evangelio también se extienda. Y es que la situación que estamos viviendo hoy es una manera a través de la cual el Evangelio está saliendo de la comodidad de las iglesias, está saliendo de la comodidad de las familias y está saliendo de la comodidad individual. Y por diferentes medios está abriendo caminos para que se cumpla lo que Cristo le dijo a sus discípulos cuando recibieron el Espíritu Santo, de que serían testigos hasta el final de la tierra. Y es que la palabra de Dios se abre camino de las diferentes maneras para cumplir los propósitos de Dios y para que la salvación llegue a toda la humanidad. Hoy, esta situación que estamos viviendo está haciendo que el Evangelio, la palabra de Dios, llegue a muchas personas por diferentes medios y de diferentes maneras. Pero hoy muchos lo están oyendo. Hoy muchos están creyendo en el Evangelio, muchos lo están confesando y sobre todo Dios está haciendo que muchos necesiten de la palabra de Dios, de la palabra que trae vida eterna, de la palabra que sana y de la palabra que es tan poderosa que es capaz de reestructurar las estructuras en las que nosotros estamos. En Lucas 19:40, el Señor Jesucristo le dijo a los fariseos, les invito también a leerlo, Lucas 19:40, les dice: entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Y Jesús les respondió: os digo que si estos callan, las piedras clamarían. Si el pueblo de Dios calla, por otros medios la palabra se va a esparcer. El pueblo de Dios no puede callar. El pueblo de Dios debe hablar, debe anunciar y, si es preciso, denunciar, aunque esto cueste persecución. De alguna manera, los discípulos con gozo murieron por causa del Evangelio. Y es que recordemos que el Espíritu Santo de Dios está en nosotros y el gozo es uno de sus frutos. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe y mansedumbre. Y el gozo no es solamente para vivir la vida aquí, disfrutando de las cosas que Él nos da y aún en los momentos difíciles sentirnos, sino también los frutos que el Espíritu Santo de Dios coloca en cada uno de nosotros, es para que cuando tengamos que vivir
los momentos difíciles de tribulación, los momentos difíciles por causa del Evangelio, seamos capaces de afrontar lo que venga de igual manera con gozo. Miremos el final de Esteban y cómo con gozo entregó su espíritu al Señor y cómo con gozo de igual manera fue capaz de pedir perdón a Dios por aquellos que lo mataban. Miremos cómo Jesús, en medio de los momentos de angustia que vivía por causa de nosotros en la cruz, entrega también su espíritu al Padre y de seguro con gozo dando gracias a Dios porque había podido cumplir y había consumado lo que el Padre le había mandado hacer. Es el gozo de saber que hacemos lo que Dios quiere que nosotros hagamos. El texto da testimonio que fue en la persecución donde el Evangelio empezó a extenderse. Y hoy no es la excepción, pues el Evangelio debe llegar hasta lo último de la tierra. Debe continuar ese camino por en medio de todos los diferentes espacios donde se encuentre la palabra de Dios. Debe continuar su camino por generaciones y generaciones hasta que llegue hasta el final de los tiempos. Hechos 1:8, el Señor Jesús le dijo a sus discípulos que cuando recibieran el poder del Espíritu Santo serían testigos hasta lo último de la tierra. Ellos ya murieron y de ahí en adelante la tarea le correspondió a los que continuaban y continuamos siendo discípulos de Jesús. Nosotros somos los encargados hoy de hablar en el nombre de Jesús al pueblo y de anunciar las buenas nuevas de salvación para la humanidad. Vendrán tiempos de sufrimiento tal vez, vendrán tiempos de persecución, pero por ahora concentrémonos en pensar en que estos tiempos en que estamos viviendo son tiempos en los cuales Dios, por medio de su Espíritu Santo, nos está obligando a salirnos de la comodidad, a salirnos de nuestros propios yo, a salirnos de nuestros propios pensamientos o de nuestros propios razonamientos y a dejar que el Evangelio corra y a nosotros ser también instrumentos de Dios para que eso pueda llevarse a cabo. Dios quiere que nosotros nos levantemos en su nombre y continuemos con esta tarea. Demos gracias a Dios que por ahora las cosas que están sucediendo por causa del Evangelio, por lo menos en nuestro país, Dios ha tenido mucha misericordia y nos ha dado la oportunidad de expanderlo por medios como este y tenemos todo a la mano. Pero estemos preparados cada día por medio de la palabra de Dios y su Evangelio para que si llegan esos tiempos, con gozo de igual manera nosotros podamos también anunciarlas. Que Dios nos bendiga y nos acompañe. Amén.